Después de 7 años de infiltración, finalmente volví a casa. Mi esposa Linonce había preparado una mesa de comida esperándome, pero justo cuando estaba comiendo felizmente, de repente noté que los dedos de mi esposa golpeaban la mesa con un ritmo constante. Al siguiente segundo, la sangre en mi cuerpo se congeló por completo. Ese ritmo no era aleatorio, claramente era código Morse. Seguí comiendo sin levantar la cabeza. Pero mis dedos, debajo de la mesa, tradujeron en secreto su mensaje: huye. Hay 15 micrófonos ocultos en la casa. En ese momento, mi corazón se hundió de golpe. La masticación se detuvo de repente. Levanté la cabeza lentamente y miré a Linonce. Ella seguía sonriendo dulcemente en apariencia. Cariño, has sufrido estos años fuera. Hoy cociné todo lo que te gusta. Solo para que te repongas bien. Come mucho. Pero sus ojos estaban llenos de miedo y súplica. Con todas sus fuerzas, me insinuaba que me fuera rápido. Me forcé a tragar la comida. En mi interior, un vendaval se desataba. Pero no podía entrar en pánico. Mis 7 años de infiltración ya me habían entrenado para controlar mis emociones. Cuanto más peligroso el momento, más calma necesito. Así que dejé los palillos, le sonreí y dije: sí. La comida de casa es la más sabrosa. Además, estoy muy sucio después del viaje. Iré a ducharme y cambiarme de ropa. Los ojos de Linonce mostraron un destello de ansiedad, pero lo ocultó rápidamente. Está bien, ve. El calentador de agua está encendido, puedes ducharte directamente. Me levanté y caminé hacia el baño. Cada paso parecía ligero y firme, pero todo mi cuerpo ya estaba tenso, listo para combatir. Al cerrar la puerta del baño, no abrí la ducha de inmediato. Contuve la respiración y comencé a inspeccionar ese espacio reducido. El lavabo, el techo, la ventilación, el tanque del inodoro. No dejé ningún rincón donde pudiera esconderse algo. Efectivamente, en el tanque del inodoro toqué un objeto duro, pero no lo saqué. En su lugar, recorrí suavemente su contorno con la punta de los dedos. Según mi experiencia de años, esto era un micrófono militar de última generación, con un alcance efectivo de 300 metros. Capaz de capturar con claridad los latidos del corazón. De repente, un sudor frío brotó en mi frente. Esto claramente no era una vigilancia común. Una vigilancia profesional de este nivel es letal. Mi corazón se sintió como si alguien lo apretara y lo hundiera. ¿Quién demonios? ¿Mi misión fue descubierta? ¿O Linonce está controlada por alguien? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Rápidamente estiré la mano y giré el grifo de la ducha. El enorme sonido del agua cubrió instantáneamente la mayoría de los ruidos. Me apoyé lentamente contra las frías baldosas. Aprovechando ese momento, mi cerebro comenzó a funcionar a toda velocidad. 15. Linonce dijo que hay 15 micrófonos. Eso significa que esta casa ya se ha convertido en su sala de monitoreo. Incluso un pedo no escaparía a sus oídos. ¿Esto es un hogar? Esto es como el show de Truman. ¿Debería escapar ahora? No. Si salgo corriendo, ¿qué pasará con Linonce? Si pudieron instalar 15 micrófonos en mi casa, significa que ya tienen completamente controlada a Linonce. En cuanto yo salga por la puerta, ella morirá. Por eso no puedo irme. Me quedaré para ver quién está tramando todo esto. Así que me lavé rápidamente. Al salir del baño, mi rostro ya no mostraba ninguna emoción. Incluso tenía la relajación típica después de una ducha. Para entonces, Linonce ya había recogido los platos y estaba sentada en el sofá, riendo mientras veía un programa de variedades. Sabía que estaba actuando para esos ojos y oídos. Me acerqué y me senté a su lado. Tomé una manzana de la frutera. Y comencé a pelarla, haciendo tiras continuas. Querida, estos años sola en casa. Has sufrido mucho. No es nada. Que hayas vuelto sano y salvo es lo más importante. Pero mi padre no está muy bien últimamente. Siempre dice que quiere vernos. Mañana, ¿me acompañas a casa de mis padres a visitarlo? Mi acción de pelar la manzana se detuvo de golpe. El código Morse que ella había golpeado antes no incluía esto de casa de mis padres. Era información nueva. La miré a los ojos. Sus ojos estaban llenos de insinuaciones y súplicas. Lo entendí al instante. La casa de sus padres no era la verdadera, era una clave que solo nosotros dos entendíamos. Un punto de contacto de emergencia que acordamos antes de que yo me fuera. Un lugar que en teoría era absolutamente seguro. Le entregué la manzana pelada. La cáscara no se había roto de principio a fin. Está bien, mañana temprano iremos a visitar a tu padre. Al día siguiente, justo al amanecer, Linonce y yo nos levantamos. Como una pareja normal, nos lavamos juntos y desayunamos. Ella me ayudó a ajustar la corbata, yo le arreglé el cabello. Antes de salir, me abrazó el brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. Cariño, tengo un poco de miedo. Su voz era muy baja, con un temblor genuino. Sabía que no temía ir a casa de sus padres, sino que este viaje sería peligroso. Le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. No temas, estoy aquí. Eso lo dije para Linonce, y también para los que estaban detrás de los 15 micrófonos. Quería que creyeran. Que solo era un esposo común que había estado años fuera de casa. Luego nos preparamos para salir en coche. Antes de subir, di la vuelta al coche como de costumbre. Debajo del coche estaba limpio, sin rastreadores. Dentro tampoco había nuevos dispositivos de escucha. Parecía que esos tipos confiaban.
en que los 15 micrófonos de la casa bastaban para controlarlo todo. Apenas salimos de la urbanización. Apareció un Buick negro en el espejo retrovisor. Nos seguía a una distancia prudente. No pude evitar reírme para mis adentros. Claro, ahí estaban. Lin 11 también lo vio. Su cuerpo se puso rígido al instante. No mires atrás. Extendí la mano y subí el volumen de la música. Una canción pop alegre. Cubrió nuestros nerviosos latidos. En el siguiente semáforo, cuando faltaban 3 segundos para que se pusiera en rojo, no reduje la velocidad, sino que pisé el acelerador a fondo. El coche pasó en el último segundo del semáforo en rojo, mientras el Buick quedó atrapado en el cruce sin poder moverse. ¿Los hemos despistado? No es tan sencillo. Miro con calma el espejo retrovisor. Un seguimiento profesional como este no usa solo un coche. Efectivamente, en menos de 5 minutos, un Volkswagen gris apareció detrás de nuestro coche. El rostro de Lin 11 se puso aún más pálido. Cálmate primero. La consolé en voz baja mientras mi mente planeaba la ruta a toda velocidad. No puedo ir directamente al punto seguro acordado, sería demasiado obvio, equivalente a decirles que están descubiertos. Tengo que ir a algún lugar, un sitio que pueda confundirlos y me dé la oportunidad de deshacerme de estos perseguidores por completo. Giré el volante y el coche se desvió hacia un camino secundario. Este camino lleva al mercado mayorista más concurrido del casco antiguo. Conozco cada callejón de aquí como la palma de mi mano. Cuando me fui hace 7 años, era un recuerdo cálido. Ahora se ha convertido en un campo de batalla para sobrevivir. En el espejo retrovisor, el Volkswagen gris plateado seguía pegado a nosotros. No reduje la velocidad y me metí directamente en la entrada del mercado. El mercado mayorista por la mañana bullía de gente. Triciclos, vendedores con cestas al hombro, todo estaba atascado. Toqué la bocina frenéticamente. La carrocería casi rozaba a la gente al pasar. Lin 11, en el asiento del copiloto, tenía el rostro pálido, pero no gritó. Tenía las manos aferradas al agarradero, pero sus ojos miraban fijamente el coche perseguidor en el espejo. De repente me di cuenta de que en estos 7 años, él ya había aprendido a ser fuerte. Frenamos frente a un puesto de productos secos, le indiqué que bajara a comprar una botella de agua. Se quedó paralizado un instante, pero enseguida entendió lo que quería decir, y sin dudar abrió la puerta y bajó, desapareciendo finalmente entre la multitud. Su espalda era muy delgada, pero caminaba con tanta firmeza. Rápidamente abrí el maletero y, debajo de la rueda de repuesto, saqué una caja negra del tamaño de una palma. Era el bloqueador de señales que había equipado hace 7 años. Nunca imaginé que lo usaría por primera vez en mi propia ciudad natal. Al presionar el interruptor, las señales en un radio de 5 metros se anularon al instante. Aprovechando esta oportunidad, saqué 2 chaquetas del compartimento secreto del maletero, una gris y una azul marino, ambas de los modelos más comunes. Lin 11 regresó pronto. Sostenía una botella de agua, no dijo nada, solo miró mis ojos. Rápidamente le puse la chaqueta gris sobre los hombros. Enrollé su gabardina beige original y la metí en la mochila. A 30 metros, el Volkswagen ya se había detenido. Alguien dentro del coche miraba a su alrededor, claramente había perdido la señal. Vislumbré una figura familiar bajando del vehículo. Esa espalda era erguida y poderosa. Incluso vestido de civil llevaba hábitos profesionales difíciles de ocultar. Era Zen Fen. Mi mejor amigo de toda la vida, y también mi único contacto durante los 7 años de infiltración. ¿Qué hacía él aquí? El corazón me dio un vuelco, pero mi rostro no mostró ningún cambio. Bajé el ala de la gorra, tomé a Lin 11 del brazo y me adentré entre la multitud. Al pasar junto a un vagabundo acurrucado en una esquina, me detuve. Su complexión era similar a la mía, su rostro sucio reflejaba total apatía. Me quité mi chaqueta y se la puse, le di unas palmadas en el hombro y le metí unos billetes en la mano. Luego señalé mi coche e hice el gesto de conducir. Sus ojos enrojecidos se iluminaron al instante, agarró la chaqueta y se dirigió hacia el coche. Tomé a Lin 11 y nos escabullimos en un callejón estrecho lleno de cajas de cartón. Poco después se oyó el motor del coche, el vagabundo había salido del mercado con mi vehículo. El Volkswagen gris plateado lo persiguió de inmediato, mientras Zen Fen se quedaba en el lugar encendiendo un cigarrillo. Entre el humo, su perfil parecía especialmente desconocido. Al final del mercado había una entrada de alcantarilla abandonada. Hace 7 años forcé personalmente la rejilla de hierro aquí, entonces era para esconder un informe confidencial. Ahora era para salvar la vida. Levanté la tapa de hierro y un olor nauseabundo nos golpeó. Lin 11 se tapó la nariz pero no retrocedió. Fue el primero en bajar por la escalera de hierro oxidada. El alcantarillado estaba oscuro y húmedo, rayos de luz se filtraban por las grietas del techo. Las ratas correteaban a los pies. Lin 11 me agarraba fuertemente la mano, sus uñas se clavaban en mi carne. Pero yo no emití ni un solo sonido. Caminamos durante media hora en aguas residuales hasta las rodillas, hasta que finalmente salimos por una salida escondida en una zona verde apartada. Afuera había una calle tranquila. El viejo salón de juegos abandonado seguía allí, los cristales cubiertos de polvo. La puerta metálica enrollable también estaba oxidada. Con el hombro abrí una rendija y me metí. Dentro estaba lleno de muebles viejos y rotos. En las paredes, carteles viejos y amarillentos.
Este era el último refugio que me había dejado hace 7 años, nadie más que yo conocía este lugar. Lin 11 se sentó en una silla rota, jadeando. Iba a consolarlo, pero al segundo siguiente mi mirada se quedó congelada. El calendario viejo en la pared aún marcaba julio de hace 7 años, pero detrás del calendario había un reflejo extremadamente sutil, la antena de un micrófono espía. Me acerqué y levanté suavemente el calendario, revelando un dispositivo negro del tamaño de una caja de cerillas. Por suerte, seguía siendo un micrófono militar de última generación. Y la luz indicadora seguía encendida, estaba funcionando. Mi sangre se heló al instante. Nadie conocía este refugio. Pero este micrófono claramente llevaba mucho tiempo instalado. ¿Quién podría haberlo encontrado? En mi mente apareció la silueta de aquel que fumaba hace un momento. ¿Podría ser Zen Fen? Me quedé mirando fijamente el micrófono que aún funcionaba, la punta de mis dedos sintiendo un frío metálico. Este refugio está expuesto, pero nadie ha venido a atraparme. Eso significa que no quieren arrestarme, solo quieren observar cada uno de mis movimientos. Esperan la aparición de alguien más importante, mi contacto o las pruebas que escondí. Lin 11 se levantó de la silla rota y vino a mi lado. Al ver el micrófono detrás del calendario, sus pupilas se contrajeron de golpe. Pero no gritó ni se alarmó, solo retrocedió 2 pasos en silencio. Usó su cuerpo para bloquear esa dirección, luego señaló un montón de trastos polvorientos en la esquina. Seguí la dirección de su dedo. Un tablero de ajedrez estaba aplastado bajo una tabla de madera podrida. Se acercó, sacó el tablero y lo colocó sobre la mesa, indicándome que me sentara a jugar una partida con él. ¿Quién tiene ganas de jugar al ajedrez en este momento? Pero enseguida entendí su intención. El micrófono puede captar sonidos, pero no ve nuestros movimientos. El tablero se convirtió en nuestra única herramienta de comunicación. Él movió primero una pieza. Caballo avanza 2 y luego 3, el caballo se mueve en L. Su mano está firme, pero su mirada se clava en mis dedos. Entiendo que me pregunta si necesito buscar ayuda externa. Tomo un alfil y lo coloco suavemente en el centro. Alfil 2, avanza 5, el alfil salta a la montaña. Esto le dice que la casa ya ha sido registrada de arriba abajo por dentro. Hay un topo. Sus pestañas tiemblan. Sus dedos rozan suavemente el tablero de ajedrez. Es el viejo truco de cuando nos casamos. Él mueve una ficha, peón 5 avanza 1. El peón, una vez cruzado el río, solo puede avanzar, no retroceder. Me dice que está acorralado, sin salida. Mi corazón se aprieta como si alguien lo perforara. ¿Cuánto ha enfrentado él solo este año? Yo muevo una ficha, torre 1, avanza 2. Esto es una embestida directa. Quiero desgarrar la situación por completo. De repente, golpea una ficha con fuerza sobre el tablero. Un chasquido, muy claro en el tablero vacío. Es la señal para que avance. El elefante se mueve en diagonal, es una ficha defensiva. Pero la posición donde coloca la ficha es incorrecta, no es una jugada normal. Está usando la posición de la ficha para decirme otra cosa. Miro fijamente ese lugar, mi cerebro trabaja a toda velocidad. El elefante ha estado en esa posición durante 3 meses. ¿Qué pasó hace 3 meses? Él sigue jugando. Cada movimiento que hace es extremadamente lento. Poco a poco, el tablero va formando una imagen. Hace 3 meses, un grupo de personas llamó a la puerta de mi casa. Vestían uniformes y llevaban credenciales. Dijeron que eran mis colegas, que mi misión encubierta había fracasado y que yo había muerto, que venían a notificar a la familia. Y también a recoger al héroe para llevarlo a casa. Las manos de Lynch tiemblan, pero su jugada sigue siendo firme. Dijeron que la organización debía darle una explicación, que debía recibirme en casa, aunque solo fueran mis cenizas. Colocaron un tablero de ajedrez en la casa, en ese hogar donde vivimos 10 años. Lynch aceptó. Como una verdadera viuda, aceptó llorando. Pero lo que no sabían es que ella ya había aprendido a observar. Cuando colocaron el tablero, sus manos eran demasiado hábiles, demasiado familiarizados con cada rincón de la casa. Clavaron clavos en las paredes para colgar las coronas fúnebres. Y de paso, escondieron cosas dentro de las paredes, debajo del sofá, dentro de la lámpara. En el interior del colchón, todo eran micrófonos. No venían a traer a casa a un héroe. Venían a tender una trampa, esperando que el verdadero héroe cayera en ella. Los ojos de Lynch se enrojecieron, pero no lloró. Simplemente hizo otra jugada. Esa jugada era un jaque, ¿qué significaba? ¿Por qué has vuelto? Sabes que la casa es una trampa. ¿Por qué has vuelto? La miro, recordando hace un momento en la alcantarilla, tan asustada pero apretando los dientes sin emitir un sonido. Me decía desesperadamente que huyera. Pero yo volví de todas formas. Y ella, sin dudar, usó el ajedrez para decirme la verdad, porque sabía que no había escape. Ya que he vuelto, entonces enfrentémoslo juntos. Hago una jugada. Es la última línea de defensa para proteger al rey. Desde ahora, yo te protegeré. Finalmente, no puede evitar llorar. Las lágrimas caen y golpean el tablero. Extiendo la mano para secar las marcas de agua del tablero y sigo jugando, cada movimiento con calma. Porque sabemos que los que están detrás de los micrófonos están escuchando. Escuchan el sonido de las fichas cayendo, escuchan a una pareja que no se veía en 7 años jugando ajedrez. Creen que estamos pasando el rato,
sin saber que en el tablero ya se ha consumado un encuentro entre la vida y la muerte. En ese momento, Lindsay levanta la cabeza y mira hacia la ventana. Un destello de pánico cruza sus ojos. Sigo su mirada. Afuera, la calle abandonada está vacía. Solo el viento mueve trozos de papel. Pero entiendo lo que quiere decir. Alguien ha llegado. Y no es alguien común. Mis músculos se tensan al instante, mi mano ya está sobre el mango del cuchillo en mi cintura. ¿Quién vendría hasta aquí justo cuando llegamos? ¿Es Fen o los que están detrás de los micrófonos? Me levanto lentamente, colocando a Lindsay detrás de mí. Me preparo para moverme hacia la puerta. Pero en ese momento, desde la ventana llegan 3 señales de código. El código es demasiado perfecto. 3 golpes, ni largos ni cortos. Es la señal de emergencia que acordamos Fen y yo en aquel entonces. Pero este lugar solo él lo conoce. ¿Entonces realmente es él? Miro fijamente la vieja ventana. La luz de la luna entra a través del vidrio cubierto de polvo. Apenas se ve una sombra negra que parpadea. Luego, la puerta se abre. Chirría. Las bisagras podridas emiten un chirrido penetrante. Fen está en la puerta, con una chaqueta negra y una sonrisa familiar en el rostro. Laolin, sabía que no morirías. Da grandes pasos hacia mí con los brazos abiertos, pero yo no me acerco. Solo echo un vistazo rápido a Lindsay con el rabillo del ojo. Mi mano derecha, a un lado del cuerpo, forma un puño suave y luego se abre. Es señal táctica con las manos, significa escóndete y prepárate un arma. Lindsay asiente imperceptiblemente. Retrocede sigilosamente. 2 pasos y desaparece en la entrada de la habitación oscura. Fen parece no notarlo. Me abraza fuerte y me golpea la espalda con el puño. Su voz lleva una emoción contenida. 7 años, 7 años enteros. Creí que nunca volvería a verte. Le doy una palmada en el hombro, pero mis músculos están tensos. Porque cuando me abraza, siento que su cuerpo también explora. Su mano presiona suavemente mi espalda. Como si estuviera palpando si escondo un arma en la cintura. Me separo de él y lo observo con una sonrisa. ¿Cómo encontraste este lugar? Baja la voz, su expresión se vuelve seria. Te he seguido desde el mercado. Pero no he venido a atraparte. He venido a salvarte. Hay un traidor en la organización, alguien quiere que mueras. Dice con urgencia, sus ojos llenos de sinceridad. Te vi quitarte el seguimiento en el mercado, supe que ya te habías dado cuenta. Tomé un atajo y te seguí. Pero algo no me cuadraba, como si lo estuviera imitando a propósito. Di un paso atrás y me apoyé en la mesa. Mi mano rozó el marco de la foto sin querer. Ya que dices que hay un traidor en el grupo, tengo que confirmar que sigues siendo tú. Él se quedó paralizado un momento y luego sonrió. Sigue siendo el código de siempre, ¿verdad? De acuerdo, pregunta. Dije 3 palabras, sin cobre, caja de hojalata, noche de tormenta. Es el código de identificación de emergencia que solo él y yo conocemos. Él respondió casi sin dudar, enterrar la caja de hojalata bajo el árbol sin cobre, trasladar en noche de tormenta. Todo correcto, ni una palabra de más. Mi corazón se alivió un poco, pero luego añadió, Laolin. Este código lo hemos usado durante más de 10 años, ¿cómo iba a olvidarlo? Solo que este lugar es demasiado sofocante, hace un calor insoportable, dijo mientras se secaba el sudor de la frente con la mano. En el instante en que levantó la mano, mi mirada se fijó en la base de su pulgar derecho. Allí había un callo grueso, pero en el lugar equivocado. Alguien que dispara con frecuencia tiene el callo entre el pulgar y el índice, por el roce con la empuñadura. El suyo estaba en plena palma. Esa es la marca de quien empuña un cuchillo por mucho tiempo, y además un cuchillo de combate con agarre invertido. Mi corazón se hundió de golpe. Pero conocía el código al dedillo. Solo hay 2 posibilidades, o Fen ha traicionado y ha revelado todos los códigos. O este tipo no es Fen en absoluto, sino un impostor adiestrado con cirugía plástica. Seguía secándose el sudor y murmurando. Con este maldito tiempo, Laolin, ¿tienes agua? Me muero de sed. Señalé el cubo en la esquina, sírvete tú mismo. En el momento en que se dio la vuelta, vi un pequeño bulto en su cintura trasera. Era la posición de un micrófono en miniatura. Solo los agentes de seguimiento profesionales lo llevan encima todo el tiempo. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que confirmar quién era de inmediato, pero sin alertarlo. Levanté la vista hacia la bombilla amarillenta del techo y de repente se me ocurrió una idea. Este lugar es demasiado caluroso. Sofocante, casi impide respirar. Abriré la ventana para que entre un poco de aire. Él asintió sin sospechar nada. Al girarme, toqué el interruptor de la pared. Era un viejo cuchilla de hace 20 años, con un tirón se cortaba la corriente. Volví a la mesa, cogí un periódico viejo y empecé a abanicarme, mientras seguía entreteniéndolo. Fen, ¿sabes cómo he pasado estos 7 años? Él suspiró, con una mirada de compasión. Lo sé, has sufrido mucho. Pero esta vez que has vuelto, tienes que escucharme. Tengo un plan para sacarte a salvo. Lo miré a los ojos. En esos ojos no estaba la agudeza ni la impulsividad propias de Fen. Solo frialdad y cálculo. Ya estaba casi seguro, pero necesitaba una última prueba. Dejé el periódico y me levanté. No, hace demasiado calor. Tengo que quitarme la chaqueta. Justo cuando me di la vuelta y le di la espalda, tiré con la mano derecha hacia abajo.
Crack. La habitación quedó sumida en la oscuridad total. Se fue la luz. A mi alrededor todo era negro, ni siquiera se veían los dedos. Ni siquiera me atrevía a respirar. Zen tampoco debía ver nada. Pero yo estaba preparado. Mi reloj mecánico de pulsera tenía el borde de la esfera cubierto con un material ligeramente fosforescente, que permitía distinguir a duras penas los contornos en la oscuridad. Y lo más importante, ya había sacado el visor nocturno de la mochila. Lo coloqué suavemente frente a mis ojos. Todo se volvió verde esmeralda en la oscuridad. Vi a Zen. No se movió ni sacó el arma presa del pánico, sino que instintivamente llevó la mano a la cintura. Pero no para desenfundar, sino solo para proteger la posición del micrófono en miniatura. Su otra mano se apoyó en la oreja, como si escuchara una orden. La primera reacción de un verdadero policía en la oscuridad es siempre apuntar con el arma y controlar la amenaza. No proteger el equipo de comunicaciones. No es policía. No es Zen en absoluto. Me deslicé sin hacer ruido detrás de él. Ya había sacado la pistola de la cintura, con el seguro quitado. En ese momento, él dijo en voz baja. Laolin, ¿qué pasa? Apreté el gatillo. Claro que no para disparar, sino para presionar el cañón helado directamente contra su nuca. Paz. Se quedó tieso. No te muevas. Mi voz era suave, pero con toda la intención de matar. Él levantó las manos lentamente. En la oscuridad se oyó su risa grave. J.E. Laolin, ¿qué haces? Te digo que he venido a salvarte. Le arranqué el micrófono de la cintura. Lo tiré al suelo y lo pisé hasta romperlo. Luego levanté el pie y le di una patada directa en la corva. Cayó de rodillas con un golpe sordo. En ese momento, accioné el interruptor y la luz se encendió. Bajo la luz tenue, estaba arrodillado. En esa cara idéntica a la de Zen no había ira, solo una calma inquietante. Giró la cabeza lentamente para mirarme, con una sonrisa de desprecio en la comisura de los labios y una provocación en los ojos. Mátame, Lin Zen. Vamos, dispara. Lo miré fijamente, con el cañón pegado a su entrecejo. Soltó una risa fría. Si me matas de un tiro, el verdadero Zen no volverá jamás. Mi dedo se quedó paralizado en el gatillo. La sangre pareció congelarse de repente. ¿Qué has dicho? Él soltó una carcajada. ¿Crees que con tu poca habilidad puedes encontrarlo? Te lo diré claro, Zen sigue vivo. Pero solo yo sé dónde está. Si me pegas un tiro, él me acompañará a la tumba. Un estruendo resonó en mi cabeza, y ese rostro frente a mí se volvió increíblemente feroz. Es falso. ¿Y el verdadero Zen? Ese que durmió en la litera de arriba conmigo hace unas horas, ese que durante mi infiltración arriesgó su vida para traerme información, mi hermano, ahora está encerrado en algún lugar, sufriendo torturas, esperando que lo rescate. Mi respiración se volvió pesada, pero la mira del arma no se desvió. Linonce asomó la cabeza desde el cuarto oscuro, vio la escena y palideció, pero no emitió sonido. Solo se mordió el labio con fuerza. La persona arrodillada en el suelo me miró y rió con más desdén. ¿Qué? ¿No te atreves a disparar? ¿No eres muy bueno ocultándole cosas a Linonce? 7 años de infiltración y terminas metiendo a tu propio hermano. Apretando la tormenta en mi pecho, empujé la boca del arma un poco más adelante y dije. ¿Dónde está Zen? Entrecerró los ojos sin hablar, solo señaló con la barbilla el walkie-talkie roto en el suelo. Lo entendí. Antes protegía el walkie-talkie esperando órdenes. Ahora que está roto. Perdió contacto con afuera, pero eso también significa que los de afuera saben que fue descubierto. ¿Qué le harán a Zen? 1000 imágenes horribles pasaron por mi mente, pero no podía matarlo. Es la única pista para encontrar a Zen ahora. Fui retirando el arma lentamente, pero justo cuando la boca del cañón se alejó de su frente, se lanzó de repente. Su mano derecha sacó un puñal reluciente de la parte baja de la espalda, apuntando directo a mi garganta. Mi cuerpo se inclinó instintivamente hacia atrás. La hoja rozó mi barbilla, trayendo una corriente de aire frío. Con la mano derecha atrapé su muñeca que sostenía el cuchillo, y de un rodillazo golpeé con fuerza su abdomen. Soltó un gemido y se encogió por completo, pero no solté, al contrario, aprovechando su peso. Lo levanté y lo estrellé contra la vieja mesa de mayón. Con un estruendo, la mesa se hizo añicos. Él yacía entre los trozos de madera, jadeando. El cuchillo había volado lejos. Me acerqué, pisé su pecho, puse el cañón contra su frente. Él alzó la cabeza para mirarme, con sangre en las comisuras de los labios. Entre jadeos, soltó unas palabras. Si eres hombre, dispara. No disparé, solo lo miré fríamente, aumentando la presión del pie hasta que sus costillas crujieron. Su mano empezó a tantear el suelo, buscando algo para contraatacar. De una patada aparté su mano, y me agaché. Metí el cañón en su boca. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Mirándolo fijamente a los ojos, le pregunté palabra por palabra. Zen, ¿dónde está? Él emitió gemidos sin poder hablar. Saqué el arma, y él tosió violentamente. Tosió un buen rato hasta recuperarse. Suéltame y te lo diré. Sonreí, solté el pie que lo pisaba, pero de paso saqué el teléfono de su bolsillo. Era el móvil que el sicario usaba para comunicarse. Su rostro cambió, quiso recuperarlo.
Le di una patada en la sien, y todo se le oscureció. Cuando volvió en sí, ya lo había atado a una silla con un cable eléctrico. Me senté frente a él, manipulando el teléfono. Tenía contraseña, pero no era un problema para mí. Hace 7 años, mi primera lección fue descifrar teléfonos. Puse su dedo en el lector de huellas, y la pantalla se encendió. Revisé los registros de llamadas y mensajes. Durante el último mes, había estado en contacto con alguien llamado profesor. Cada instrucción que daba el profesor era muy breve. La última se envió esta madrugada. El objetivo ha sido llevado al lugar de siempre según lo acordado. Miré fijamente ese mensaje, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Cuál es el lugar de siempre? Levanté la pantalla del teléfono frente a él. Él echó un vistazo, giró la cabeza y no dijo nada. Me levanté, fui a la esquina, cogí un tubo de hierro y volví lentamente frente a él. Golpeaba ligeramente el tubo en mi mano. A él le brotó sudor en la frente, los labios le temblaban. ¿Cuál es el lugar de siempre? Apretó los dientes sin hablar. Levanté el tubo y lo golpeé con fuerza contra el brazo de la silla. Con un crujido, el brazo se partió. Él dio un respingo y por fin habló, la fábrica química abandonada al este de la ciudad. Miré fijamente sus ojos. ¿Está mintiendo? ¿O es verdad? De su bolsillo saqué un mapa arrugado, con un círculo marcado en rojo. Justo esa zona industrial abandonada del este, la fábrica química en el fondo. Guardé el mapa, fui a la puerta del cuarto donde se escondía Lin 11. Y toqué 2 veces suavemente. Ella asomó la cabeza, aún pálida. La llevé a un lado. Y me quité el reloj mecánico de la muñeca. Dentro de la correa había un pequeño rastreador. Si mañana al mediodía no tengo noticias, ve a buscar a mi maestro. Es un expolicía criminalista jubilado. La dirección está en la parte trasera de la esfera, solo ella sabe cómo abrirlo. Ella apretó el reloj con fuerza, los nudillos blancos, pero no lloró. Solo asintió con energía. Me giré y volví frente al sicario. Él me miró con súplica en los ojos. ¿Tienes algo más que decir? Esa fábrica química está llena de su gente. Si vas, es buscar la muerte. No le hice caso, y con el tubo lo noqueé de un golpe. Luego limpié las huellas en el lugar, guardé el teléfono en el bolsillo. Cuando salí por la puerta trasera del número 7, fila 10, ya había oscurecido por completo. Conduje el coche que le había quitado al sicario, directo hacia el este, rumbo a la zona industrial abandonada. Las luces fuera de la ventanilla se hacían cada vez más escasas. Hasta que solo quedó una oscuridad infinita. 1 hora después llegué a las ruinas. Las chimeneas de la fábrica química parecían enormes lápidas en la noche. Abandoné el coche y caminé, metiéndome por las tuberías oxidadas. El recinto estaba lleno de naves derrumbadas y maleza desbordada, pero identifiqué de un vistazo dónde estaban los puestos de vigilancia ocultos. Detrás de esos montones de escombros aparentemente desordenados, había centinelas escondidos. Alguien fumaba, el resplandor del cigarro brillaba un instante y se apagaba. Alguien murmuraba en voz baja, el viento llevaba fragmentos de conversación. Me pegué a la pared, esquivando un punto de vigilancia tras otro, hasta llegar a lo más profundo del recinto. Encontré la entrada a una estructura subterránea. La puerta de hierro estaba entreabierta, dejando ver una luz amarillenta. Me deslicé dentro y bajé por las escaleras. El aire se volvía cada vez más húmedo, con un olor penetrante a moho, y también a sangre. Al final de las escaleras había un enorme sótano. En el centro hay una jaula de agua soldada con barras de acero, donde una persona está sumergida en agua turbia. Solo se ven los hombros y la cabeza. Esa persona está cabizbaja e inmóvil. Me agacho en la oscuridad y observo atentamente los alrededores. Junto a la jaula de agua, 2 vigilantes juegan a las cartas. Saco un cuchillo, rodeo silenciosamente, en 3 segundos los 2 caen en un charco de sangre. Les quito las llaves y salto al agua. El agua está helada y apenas me llega al pecho. Nado hasta esa persona y levanto su rostro, es Zen Fen. Su rostro está pálido, labios morados, ojos semicerrados. Le doy palmaditas en la cara, llamo su nombre en un susurro. Sus párpados se mueven y abre los ojos con dificultad. Al verme, un destello de luz cruza sus ojos sombríos. Abre la boca, su voz suena como un fuelle viejo y roto. ¿Cómo has venido? Esto es una trampa. Le sostengo el brazo y lo arrastro hacia afuera. Es demasiado liviano, flaco, solo huesos. Se apoya en mí, y jadeando, se mueve hacia afuera. Apenas sale de la jaula de agua, sus piernas ceden y cae al suelo. Rasgo su ropa para vendarle las heridas, pero él agarra mi mano, sus ojos se abren de repente, y con las últimas fuerzas, dice entrecortadamente unas palabras. La misión es falsa, el búho nocturno que capturamos es un sustituto. El verdadero cerebro está dentro de nuestras filas. Su mano aprieta con fuerza mi muñeca, sus ojos están llenos de resentimiento y furia, luego la luz se apaga poco a poco. Su mano se afloja lentamente. Zen Fen, Zen Fen. Lo abrazo y grito su nombre, pero no responde. Aquel que se graduó conmigo de la academia de policía. La única persona en quien confiaba durante mi infiltración, muere así en mis brazos. Me arrodillo en el suelo, temblando, abrazando su cadáver. De repente, suenan sirenas estridentes afuera. Luces rojas y azules parpadean a través de las rejillas de ventilación del sótano. Luego, un altavoz transmite un mensaje. Escuchen, los de adentro.
Están rodeados. Se les acusa de asesinar al oficial Zen Fen. Depongan las armas y salgan a rendirse de inmediato. Un estruendo en mi cabeza. Miro hacia abajo a Zen Fen en mis brazos, luego mis manos cubiertas de sangre. Ya lo habían planeado todo, que encontrara a Zen Fen, que muriera en mis brazos, y luego confirmar mi cargo de asesinato. Lentamente, dejo a Zen Fen en el suelo y me levanto, apretando el arma. Arriba se oyen pasos desordenados. Decenas de personas están rodeando el lugar. Camino paso a paso hacia esa puerta. No, no puedo salir así. Esos de afuera no vienen a capturarme vivo, gritan tan fuerte. Para obligarme a salir corriendo y luego matarme con justificación. Si muero así, entonces Zen Fen habrá muerto en vano, y el verdadero cerebro seguirá impune. Retrocedo junto a la jaula de agua y me agacho. Miro el rostro pálido de Zen Fen. Hermano, tranquilo, no dejaré que lo logren. Extiendo la mano y cierro sus ojos. Mi mente da vueltas rápidamente buscando una manera de escapar. Los pasos afuera se acercan, las linternas barren las rejillas de ventilación. Escaneo el sótano. En una esquina hay un montón de tambores de productos químicos desechados. Algunos aún gotean líquido irritante. Al lado hay tuberías oxidadas que llevan al exterior. Recuerdo que estas viejas fábricas tienen desagües que conectan directamente con el río de aguas residuales. Pegado a la pared, me arrastro hasta los tambores de materia prima, y giro suavemente la tapa de uno. Todavía queda medio tambor de líquido desconocido. Mojo un poco de mi ropa y lo huelo. Es alcohol industrial, inflamable. Vierto el alcohol en el suelo trazando una línea. Y encuentro varios tambores vacíos, los relleno con trapos para hacer cócteles molotov improvisados. Luego me quito mi chaqueta. Y me pongo la chaqueta de Zen Fen. Al cambiarme, veo una profunda herida de cuchillo en su pecho, la marca dejada por Sensun. Mis ojos arden, pero no hay tiempo para la tristeza. Le quito su insignia policial y la guardo en el bolsillo interior. Es una prueba y un recuerdo. Los de afuera ya están golpeando la puerta. Enciendo un trapo y lo arrojo al alcohol, con un estallido, las llamas se elevan y corren a lo largo de la línea de alcohol hacia la puerta. El humo denso llena instantáneamente todo el sótano. Aprovechando el caos, corro hacia la tubería de desagüe. La reja de hierro oxidada se rompe con un giro. Me meto dentro y trepo desesperadamente por la tubería. Detrás de mí se oyen explosiones. Es el cóctel molotov que quemó los químicos. Una enorme onda expansiva me empuja desde atrás. Salgo disparado de la tubería y caigo en el agua helada del río. El agua del río está sucia y huele mal. Aguanto la respiración y nado bajo el agua unos 10 metros antes de salir a la superficie. En la orilla hay coches de policía por todas partes, con luces rojas y azules parpadeando. Los reflectores barren la superficie del río. Me escondo entre los juncos, jadeando. En ese momento veo a Linonce. Ella está de pie en la sombra de una fábrica abandonada al otro lado del río, y a su lado hay una persona. Un vagabundo vestido exactamente igual que yo antes. Ese vagabundo imita mi forma de andar a propósito, cojeando pero con cierta alerta. Linonce le da una palmada en el hombro. Saca una ropa manchada de sangre de su bolso. Es mi ropa, la que le cambié al vagabundo en el mercado. Rápidamente, le pone la ropa ensangrentada al vagabundo. Luego señala el río. El vagabundo asiente, y tambaleándose, corre hacia la orilla. Apenas llega al terraplén, el reflector lo barre, y alguien grita, ahí hay alguien. Enseguida suenan disparos. Van, en una ráfaga, el cuerpo del vagabundo cae al río, y el agua se tiñe de un rojo oscuro. Los disparos cesan. Alguien grita por el walkie-talkie, objetivo herido de bala cayó al río, bloqueen aguas abajo inmediatamente. Escondido entre los juncos, veo cómo la sangre se dispersa lentamente. Mi corazón late desbocado. Linonce lo había planeado tan meticulosamente, ese vagabundo murió en mi lugar. Ahora todos creen que Linonce y yo hemos sido alcanzados por las balas y yacemos en el fondo del río. Aprovechando el caos, nado hacia la orilla y escalo por otra abertura. En el terraplén hay agentes corriendo por todas partes. Un uniforme policial muy común, que escondí hace 7 años en esta zona fabril abandonada. Me cambio rápidamente, meto la ropa mojada en un montón de basura. Luego, con la cabeza baja, salgo de la sombra y camino por el terraplén hacia el vehículo de mando. Los que visten uniforme de policía son de los nuestros. Me mezclo entre la multitud, grito y corro con ellos, acercándome lentamente al vehículo de mando más grande. Es un camión de comunicaciones y mando modificado, con antenas en el techo y luces encendidas en el interior. Rodeo hasta el costado y me coloco en la sombra. A través de la ventanilla entreabierta veo a alguien sentado adentro, alguien que jamás imaginé ver aquí, el subdirector Zhao, el segundo al mando del departamento provincial. También es el aprobador final de esta operación encubierta. Tiene un walkie-talkie en la mano y está hablando, su voz sale por la ventanilla. Atención todas las unidades, amplíen el área de búsqueda. Vivo o muerto, hay que encontrarlo. Lo miro fijamente. ¿Por qué está aquí? Esta captura en primera línea no requiere que alguien de su rango supervise, a menos que necesite verme muerto con sus propios ojos. Una voz sale del walkie-talkie, informe, no hay objetivo río abajo. Repito, no hay objetivo. Fruncí el ceño un instante, luego lo relajó. Tomó el walkie-talkie y dijo con voz grave, atención a todos.
Tras la inspección de la escena, se confirma que el sospechoso Lincen se resistió al arresto y agredió a la policía, siendo abatido en el acto. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente. La búsqueda continúa. Al escuchar estas palabras, se me hiela la sangre. Ni siquiera confirma si estoy muerto y ya declara mi muerte. Porque necesita que muera, necesita cerrar este caso. Lo veo bajar el walkie-talkie. Doy un paso más cerca y veo que la comisura de sus labios se eleva ligeramente. Es una sonrisa de alivio. Está sonriendo, afirmando que estoy muerto, mientras yo huyo. Su sonrisa es tan discreta como sincera. Estoy fuera del vehículo, a menos de 3 metros de él, mirándolo fijamente a través del cristal. Sus dedos golpean suavemente el reposabrazos. Ese ritmo, esa frecuencia, los he visto en el teléfono del asesino. El profesor usaba ese ritmo cifrado para dar órdenes. El subdirector Zhao es el profesor. El verdadero cerebro siempre ha estado en el departamento provincial. Él aprobaba nuestras misiones, decidía nuestras vidas y muertes. Quiero lanzarme y romper el cristal de un puñetazo, pero me contengo. No llevo armas, todos a su alrededor son sus hombres. Lanzarme sería buscarme la muerte. Retrocedo un paso lentamente, desapareciendo en la sombra más profunda. Él sigue en el coche, hablando por teléfono en voz baja, organiza el después, limpia todo, sin dejar cabos sueltos. Me giro y desaparezco en la oscuridad. Detrás de mí llegan sus últimas palabras al walkie-talkie: rindamos homenaje con pesar al héroe Lincen. Misión cumplida. Me quedo en la oscuridad escuchando esas palabras. La voz del subdirector Zhao sale por la ventanilla, cada palabra como un cuchillo clavado en mi corazón. Él declaró mi muerte, el caso está cerrado, todos pueden retirarse. Pero yo no puedo simplemente desaparecer. Lin 11 ya ha vuelto a casa, rodeada de esos micrófonos, enfrentando sola a esos lobos. Me giro y desaparezco en la noche. Vuelvo a la ciudad de madrugada, pero no voy a casa, ni puedo ir. Me infiltro en el edificio abandonado frente al mío, muy cerca. En el 6º piso hay una habitación vacía con una ventana que da directamente al balcón de mi casa. Cojo los pequeños prismáticos que llevo, a través de la rendija de la cortina, observo ese hogar familiar. Apenas amanece, veo a Lin 11 aparecer en el balcón. Lleva ropa negra y tiene una prenda en la mano para tender. Sus movimientos son muy lentos, muy rígidos. Está llorando. Incluso a esta distancia veo que le tiemblan los hombros. Aprieto el puño, las uñas se me clavan en la carne. La segunda prenda es roja. Rojo es peligro, ha venido alguien a casa. Mi corazón da un vuelco. La tercera es negra. Negro es que está siendo vigilada. Tiende las 3 prendas y vuelve a entrar. Todo el proceso no dura ni 5 minutos, pero me ha dicho todo lo que quería. Hay micrófonos en casa y ha venido alguien. Ahora está siendo vigilada. Miro fijamente esa ventana, pensando a toda prisa cómo entrar. Pero no puedo hacerlo de día, solo esperar a que anochezca. Este día se alarga como un año. Observo el edificio de enfrente desde el abandonado. Veo a Lin 11 aparecer una y otra vez en la ventana, siempre tendiendo ropa, cada vez de un color distinto. Con esto me dice que por la mañana vinieron 2 personas de uniforme, y por la tarde una de civil. Revolvieron todo buscando algo. Tengo el corazón en un puño, pero el hecho de que aún pueda tender ropa significa que no la han descubierto. Por fin se pone el sol. Cae la noche. Me preparo para actuar, pero de repente oigo un sonido rapidísimo de cuchillo picando. Viene de la cocina de mi casa. El sonido se escucha claramente en la noche. Don, 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 don. No es picar normal, es código Morse. Aguzo el oído para distinguirlo. Enemigo, rápido. Las 3 palabras se traducen como, llegó el asesino. Escóndete rápido. Se me eriza todo el vello. Lin 11 me está advirtiendo con el sonido de picar. No sabe dónde estoy, pero sabe que puedo oírlo. Es un código que solo nosotros 2 entendemos. No puedo esperar más, debo entrar ahora. Salgo del edificio abandonado. Rodeo hasta la parte trasera de mi edificio. Hay una bajante de agua de lluvia que llega hasta el 6º piso. Trepo por ella. En cada piso me pego a la pared, esquivando las farolas. Al llegar al 5º piso, oigo movimiento arriba, el sonido de una ventana abriéndose. Me pego a la pared, conteniendo la respiración. Una sombra asoma la cabeza por la ventana de mi casa en el 6º piso, mira hacia abajo y se retira. Ella está observando si hay seguimiento. Es un asesino, y no está solo. Espero a que se retire y sigo subiendo. Llego al 6º piso. Me pego a la ventana de la cocina de mi casa. La cortina está corrida, solo deja ver una rendija. Veo a Lin 11 de espaldas a la ventana, picando verduras. El cuchillo va a toda velocidad. Le tiemblan los hombros, no sé si de miedo o de rabia. En la puerta de la cocina hay un hombre con chaqueta negra, manos en los bolsillos, observando cada uno de sus movimientos. Lin 11 no se da la vuelta, sigue picando, pero levanta un poco el cuchillo, y la hoja refleja la luz, lanzando un destello. Esta es una señal, ella me está diciendo que la cocina está segura, puedo entrar. Empujo suavemente la ventana. La ventana no estaba cerrada con llave, ella la había dejado lista de antemano. Me deslicé silenciosamente hacia la cocina y aterricé a 3 metros detrás de ella. Ella no se giró,
solo movió la mano que cortaba verduras, luego volvió a la normalidad y continuó cortando rítmicamente. Ese hombre todavía la estaba mirando, sin notar en absoluto que alguien más había entrado. Me pegué a la pared y me acerqué. Cada paso coincidía con el ritmo de sus cortes, usando el sonido del cuchillo para ocultar mis pisadas. Me acercaba cada vez más, 5 metros, 3 metros, 1 metro. Pareció notar algo y estaba a punto de girarse cuando me abalancé sobre ella, cubriendo su boca con mi mano izquierda. Con la derecha, le pasé el cuchillo por el cuello. Sus ojos se abrieron y su cuerpo se desplomó. La deposité suavemente en el suelo. Sin hacer ni un solo ruido. El sonido del linonce cortando verduras nunca se detuvo, rítmico y constante. Ella sabía que lo había logrado, estaba usando ese sonido para cubrirme. Arrastré el cadáver hasta una esquina. Le hice una seña al linonce. Ella asintió, el cuchillo aún no se detenía. Salí de la cocina y me moví pegado a la pared hacia el dormitorio. Justo al llegar al pasillo, la puerta del dormitorio se abrió de repente. Otro hombre salió y nos encontramos cara a cara. Se quedó paralizado un instante y levantó la mano para sacar su arma. Fui más rápido que él, le clavé el cuchillo en el corazón. Emitió un gemido sordo y cayó en mis brazos. Lo arrastré al interior del dormitorio. Apenas lo había dejado cuando oí movimiento en la sala. Había más personas, no solo 2. Escaneé el dormitorio y mi mirada se posó en el armario. Era un armario antiguo de madera maciza, con suficiente espacio para esconder a una persona. Abrí suavemente la puerta y me metí dentro. Dejé la puerta entreabierta. A través de la rendija vi a alguien entrar al dormitorio. Buscaba por todas partes, abría cajones, levantaba el colchón. Justo cuando estaba de espaldas al armario, empujé la puerta y me lancé sobre él, derribándolo al suelo y apretando su cuello con ambas manos. Él forcejeó desesperadamente, pateando el suelo, hasta que finalmente se fue debilitando. Solté las manos y jadeé profundamente. En ese momento, se oyeron pasos desde afuera. Otra persona entró. Me escondí detrás de la puerta, esperando a que entrara. En cuanto asomó la cabeza, le asesté un puñetazo en la sien. Cayó al suelo, me lancé sobre él y le presioné el pecho con la rodilla. Le puse el cuchillo en el cuello. No se atrevió a moverse, sus ojos estaban llenos de miedo. Le pregunté en voz baja. ¿Quién te envió? El subdirector Zhao. Apreté la presión de mi mano. ¿Quién más? Su mirada titubeó. Clavé la punta del cuchillo en su piel, la sangre comenzó a fluir. Entró en pánico y soltó, y también Sombra. ¿Quién es Sombra? No lo sé, de verdad no lo sé. Solo sigo órdenes. No sé quién es Sombra. Solo sé que Sombra también está escuchando esta noche. Me sobresalté. ¿Qué significa eso? Tragó saliva. Sombra está detrás de esos micrófonos. Ha estado escuchando todo lo que ha pasado en tu casa esta noche. Mi cabeza dio un vuelco. El subdirector Zhao ya era un pez gordo, pero detrás de él había alguien más. Y esa persona, en este momento, está en algún lugar. A través de esos micrófonos, escuchando los ruidos de esta habitación, me oyó matar. Me levanté y corrí hacia la sala. Arranqué el micrófono que estaba detrás del cuadro decorativo y le hablé palabra por palabra. Quienquiera que seas, pronto iré a buscarte. Silencio en el micrófono por unos segundos, luego una risa. Una risa grave y siniestra. Luego todo quedó en silencio, pero esa risa aún resonaba en mi cabeza. Sombra está en algún lugar escuchando todo esto. Estoy expuesto. Sabe que todavía estoy vivo. ¿Qué hará ahora? ¿Enviar a más personas o volar el edificio directamente? Debo adelantarme a él. Me paré en el centro de la sala, escuchando el micrófono en mi mano. Este equipo de grado militar tiene un alcance efectivo de 300 metros. El receptor no debe estar muy lejos, o en la unidad de al lado o en el edificio de enfrente. Corrí hacia la ventana, la abrí un poco y miré hacia afuera. El edificio de enfrente tiene la misma distribución que el mío. Un viejo edificio residencial de 6 pisos con ventanas apiñadas. Detrás de una de esas ventanas se esconde ese demonio llamado Sombra. Miré hacia Linonce. Ella estaba de pie en la entrada de la cocina, con el rostro pálido. Pero su mirada era firme. Señaló el cuadro eléctrico en la pared. Lo entendí. Para encontrar el terminal de escucha, primero debo causar caos entre los enemigos. Y la mejor manera de crear caos es cortar la electricidad. En el instante en que todo el edificio se sumerge en la oscuridad, esos equipos perderán la energía momentáneamente. La batería de respaldo tarda unos segundos en activarse. Esos segundos son mi oportunidad. Le hice un gesto. Ella asintió y se giró para entrar al dormitorio. Minutos después salió con un pijama y el pelo despeinado. Teléfono en mano, pegado a la oreja, con voz entrecortada. Hola, ¿administración? ¿Por qué se ha vuelto a disparar el interruptor en mi casa? Estoy sola y tengo miedo. Vengan a ver rápido, por favor. Actuó demasiado bien. Quienes estaban detrás de los micrófonos solo escucharían a una mujer solitaria llamando para reportar una avería. 10 minutos después, se oyeron pasos en el pasillo. El electricista de la administración subió a revisar el cuadro eléctrico. Linonce abrió la puerta y habló con él. En voz alta, a propósito para que los micrófonos lo captaran. Señor, échele un vistazo. ¿Será que se fundió el fusible? El electricista revisó y dijo, puede que sea una sobrecarga en todo el edificio.
Necesito cortar el interruptor general para revisar. Un momento. Justo cuando el electricista bajó el interruptor general, con un chasquido todo el edificio quedó a oscuras. Todas las luces, todos los electrodomésticos, todos los micrófonos se apagaron al instante. Ahora. Me puse el visor nocturno, empujé la puerta y salí disparado al pasillo. Subí corriendo las escaleras hasta la azotea. De una patada abrí la puerta de hierro. El viento nocturno sopló con fuerza. Corrí hasta el borde de la azotea y salté, aterrizando en el techo del edificio de enfrente. Salté la barandilla, me levanté y corrí hacia la entrada de la azotea. Bajé 3 pisos y me detuve frente a la puerta 302, justo antes del corte de luz. Justo al otro lado, había estado observando este lugar con unos prismáticos. Esta ventana estuvo iluminada con una tenue luz toda la noche, no era una luz común. Era la luz de espera de un dispositivo electrónico. Saqué una llave maestra, la inserté en la cerradura, y con un clic la puerta se abrió. Me deslicé hacia adentro. Todo estaba a oscuras, pero con mis gafas de visión nocturna podía ver con claridad. La sala de estar estaba llena de equipos. 3 monitores, una fila de dispositivos de escucha y un transmisor de alta potencia. En las pantallas se veían mi sala de estar, mi dormitorio y mi cocina. Eran las imágenes de los micrófonos ocultos, todas aquí. Una figura delgada de espaldas estaba sentada frente al equipo, reiniciando el sistema apresuradamente. La energía ya se había restablecido. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes. Él giró la cabeza. Vi su rostro. Mi corazón se sintió como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Era el viejo K. El instructor que me enseñó tácticas de combate en la academia de policía. El mentor que me protegió de una bala en mi primera misión. El héroe que cayó en una operación hace 7 años y recibió una condecoración póstuma de primera clase. Estaba vivo, y sentado aquí. Mirándome a través de la pantalla, observando cada uno de mis movimientos. Al verme en la puerta, también se quedó atónito, pero enseguida sonrió. Sonrió de forma tan natural y amable, como aquella vez en el campo de entrenamiento cuando me vio completar mi primera técnica de combate. Se levantó y abrió los brazos. Lin Zen, al final viniste. Mi mejor alumno, no me has decepcionado. No me moví. Mis dedos apretaban firmemente el mango del cuchillo. Mi mente era un torbellino. Su muerte en aquella operación de hace 7 años fue falsa. ¿De quién era ese cuerpo carbonizado? Todos estos años ha estado escondido en las sombras, manipulándolo todo. Todo era él. Me miró, sus ojos llenos de admiración, como si contemplara una obra perfecta. ¿Sabes, Lin Zen? Eres el mejor estudiante que he tenido. ¿Cuántas cosas has hecho por mí todos estos años? Cada persona que eliminaste era un obstáculo para mí. Tenía la garganta seca, mi voz salió como entre dientes. ¿Y Zen Fen? Él negó con la cabeza, sonriendo. Zen Fen es demasiado terco. Insistió en investigar tu misión, en investigar el caso del refrigerio. Solo pude invitarlo a quedarse aquí un rato. Señaló una grabadora junto a él. ¿Quieres oír sus últimas palabras? Sin esperar mi respuesta, presionó el botón de reproducción. De la grabadora surgió la voz de Zen Fen, entrecortada, mezclada con ruido eléctrico y gritos de dolor. Traidor, viejo K. Lin Zen no te dejará pasar. Te encontrará, seguro. Luego, el zumbido de un motor y los alaridos de Zen Fen. Ese sonido apuñalaba mi corazón como cuchillos. Ya no pude contener más. Me abalancé sobre él, mi cuchillo apuntando directamente a su garganta. Se desvió de lado, esquivándome, y me golpeó en las costillas con el puño. Soporté el golpe, y con un movimiento inverso, le rasgué el brazo con el cuchillo. La sangre salpicó. Retrocedió 2 pasos y chocó contra el escritorio. Los monitores cayeron al suelo con estrépito. Se sujetó la herida, me miró y seguía sonriendo. Vamos, mátame. Si me matas, tú tampoco vivirás. Todo este edificio está lleno de mis hombres. Ni siquiera hice caso a sus palabras. Volví a lanzarme, otra cuchillada. Agarró una silla y la lanzó contra mí. La aparté de una patada y ya estaba frente a él. La punta del cuchillo tocó su pecho. Jadeaba, mirándome fijamente. No puedes ganar. Lin Zen, no puedes investigar el caso del refrigerio. Hay alguien más arriba, alguien que nunca imaginarías. En mi mente pasaron las últimas palabras de Zen Fen, el verdadero cerebro está dentro de nuestra organización. Justo esta persona frente a mí. Pero, ¿qué significaba eso de alguien más arriba? En ese momento de vacilación, de repente agachó la cabeza y se lanzó contra mi pecho. Me golpeó y retrocedí 2 pasos. Aprovechó para sacar una daga de su cintura y atacó con un movimiento inverso. Esa postura de agarre inverso era exactamente igual a la del falso Zen Fen. Así que el asesino fue entrenado por él mismo. Esquivé la daga de lado, le golpeé la muñeca con el puño. El arma voló por los aires. Él tropezó y chocó contra la pared. Me lancé sobre él, lo inmovilicé contra el suelo, presionándole el pecho con la rodilla. Del bolsillo interior saqué el estuche ensangrentado de Zen Fen. El borde del estuche estaba ligeramente levantado, allí escondía lo que Zen Fen había conseguido con su vida. Golpeé el estuche con fuerza contra la herida abierta de su brazo. Dio un grito de dolor, el estuche se incrustó en la carne. El microchip en su interior saltó y se clavó directamente en su cuerpo. Abrió los ojos de par en par mirándome.
¿Qué has hecho? Jadeaba, sin apartar la mirada de él. Me lo dio Zen Fen antes de morir. Cuando lo torturabas, él grabó en secreto cada palabra que salió de tu boca. Todo está ahí dentro. Su rostro palideció al instante. Forcejeó, intentando alcanzar la herida para arrancarlo. Pero lo tenía inmovilizado firmemente, sin que pudiera moverse. Una chispa de desesperación cruzó sus ojos, que luego se tornaron en locura. De repente, con la mano ilesa, golpeó violentamente un botón rojo oculto en la pared. Todo el edificio se llenó al instante con el chirrido de una alarma. Sonrió, mostrando los dientes, con sangre en la comisura de los labios. J.E., ¿crees que has ganado? Tengo 20 hombres emboscados en este edificio. Subirán en 3 minutos. No puedes escapar. Si me matas, me acompañarás a la tumba. Entonces Zen Fen habrá muerto en vano, y todo tu esfuerzo será inútil. Me levanté y le di una patada en la sien. Su cabeza se ladeó y perdió el conocimiento. Pero la alarma seguía sonando. Ya se oían pisadas desordenadas en el pasillo. Alguien golpeaba la puerta, alguien gritaba. Corrí hacia la ventana, la abrí y miré abajo. El suelo estaba repleto de sombras. Habían rodeado todo el edificio. Volví la vista hacia el viejo K, desmayado, y luego hacia los micrófonos que aún funcionaban. En la pantalla, Lin 11 estaba de pie en la sala de estar de mi casa, mirando hacia el techo. No sabía qué estaba pasando. Pero él sabía que yo había caído en un callejón sin salida una vez más. Tambaleándome, saqué la placa manchada de sangre del pecho del viejo K. La metí en el bolsillo y corrí hacia la puerta, que ya temblaba por los golpes. En el instante en que abrí la puerta, una masa oscura de gente en el pasillo se abalanzó sobre mí. El de adelante ya levantaba la culata para golpearme la cabeza. Me agaché para esquivarlo y con un movimiento rápido, le clavé un cuchillo en el muslo. Cayó gritando, y aproveché para salir corriendo, mientras más personas se arremolinaban. Estaba apretado en el estrecho pasillo, con la sala de escuchas a mis espaldas y el viejo K todavía inconsciente dentro. No podía retroceder, un paso atrás era la muerte. De repente, alguien me agarró la mano izquierda. La giré con fuerza, y con un crujido, la muñeca del tipo se dislocó y su arma cayó al suelo. Me agaché, recogí la pistola y la apoyé en la frente del que estaba más adelante. Todos se detuvieron. Jadeando, retrocedí lentamente hacia la sala de escuchas, agarré al viejo K del suelo y lo arrastré frente a mí, con el cañón en su sien mientras salía. El que se mueva, le vuelo la cabeza, dije con voz grave, arrastrando al viejo K hacia afuera. Los demás se miraron y poco a poco, abrieron paso. El viejo K despertó, con la cara cubierta de sangre. Abrió la boca para decir algo, pero le di un culatazo en la nuca. Se desplomó, y lo arrastré escaleras abajo. Abajo, una docena de personas formaban un semicírculo, con decenas de cañones apuntándome. Arrastré al viejo K paso a paso hasta detenerme junto al coche en la calle. Abrí la puerta y lo empujé al asiento del conductor. Me senté en el asiento trasero, con el cañón presionando su nuca. Conduce al departamento provincial. Se estremeció y me miró por el espejo retrovisor. Su mirada estaba llena de incredulidad. Apreté el gatillo, el percutor hizo clic. Pisó el acelerador y el coche salió disparado. Los demás también subieron a sus vehículos y nos siguieron, pero el viejo K conducía mejor que ellos. Después de todo, fue mi maestro y me enseñó a manejar a toda velocidad. Ahora, sin embargo, era mi rehén. Durante todo el trayecto, no aparté la vista del espejo retrovisor, cada vez más perseguidores se sumaban. Las sirenas sonaban una tras otra, pero no le pedí al viejo K que los eludiera. Al contrario, lo hice dirigirse al centro de la ciudad, hacia el departamento provincial. Ahí era justo a donde quería ir. Media hora después, el edificio del departamento provincial apareció ante nosotros. En la entrada colgaba una pancarta blanca con letras negras. Sentido homenaje al camarada Zen Fen. Las palabras ceremonia fúnebre me ardieron en los ojos. Apreté al viejo K, bajé del coche y caminé decidido hacia la puerta. El guardia de la entrada se quedó paralizado, con la mano sobre la funda de su arma. Saqué la placa de Zen Fen y la levanté para que la viera bien, y luego seguí hacia adentro. El funeral era en el auditorio del tercer piso. Subí arrastrando al viejo K, y todos los que me cruzaba se quedaban atónitos. Algunos llamaban por teléfono, otros gritaban. De una patada, abrí la puerta del auditorio. Dentro, estaba lleno de gente sentada. En el escenario colgaban los retratos póstumos de Zen Fen y el mío, con coronas de flores debajo. Todos los jefes del departamento estaban en la primera fila. El subdirector Zhao estaba en el escenario, listo para hablar. Cuando vio al viejo K en mis manos, el color desapareció de su rostro. Arrastré al viejo K hasta el frente del escenario. Lo arrojé al suelo. Todos se levantaron entre murmullos. Algunos gritaban, guardias, otros, atrápenlo. Dejé la pistola sobre la mesa y levanté la placa manchada de sangre. De su interior, saqué una tarjeta de memoria diminuta. Necesito un reproductor, dije. El subdirector Zhao, pálido, me señaló. Lin Zen, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que haces? Preguntó. No le hice caso. Tomé una computadora portátil de la mesa cercana, inserté la tarjeta y presioné reproducir.
En el auditorio sonó la voz de Zen Fen, entrecortada, mezclada con gritos. Viejo K, traidor. Lin Zen no te perdonará. Luego, la voz del viejo K, ese buen amigo tuyo ya es una pieza en mi tablero. Cada misión que ha cumplido estos años ha sido para allanarme el camino. El sustituto de Yejiao soy yo, el verdadero Yejiao soy yo. Un silencio sepulcral cayó en el auditorio. Todas las miradas se volvieron hacia el viejo K y el subdirector Zhao. El viejo K se levantó con esfuerzo, la cara ensangrentada. De repente, me señaló. Esto es falso, dijo. Lin Zen es el traidor. Él mató a Zen Fen, y ahora viene a incriminarme. Solo quiere silenciarme. Porque tiene a alguien detrás. El subdirector Zhao intervino al instante, con voz severa. Lin Zen, has irrumpido en el departamento provincial y amenazado a un superior. Esto es un delito grave. Al instante, algunos asintieron. Sí, sí. Otros cuchicheaban entre sí. Los miré fijamente, y una sensación de amargura me invadió. La prueba que Zen Fen había pagado con su vida no valía nada para ellos. Justo entonces, un conserje de la esquina salió de entre las sombras. Llevaba una escoba y un recogedor, con un uniforme gris y polvoriento. Caminó lentamente, con la cabeza baja, hasta llegar frente al escenario, donde se detuvo. Entonces, se quitó la peluca y arrancó el disfraz de su rostro, revelando una cara llena de arrugas, pero firme como el acero. Me quedé helado. Era él, el que, durante mi infiltración, me había transmitido incontables informes. El expolicía retirado por incapacidad. Todos se quedaron mudos, mirándolo. Sacó una grabadora de su bolsillo y presionó play. La voz del subdirector Zhao sonó, servil y aduladora. Tranquilo, tanto Lin Zen como Zen Fen serán eliminados. El caso de Yejiao nunca será investigado. Serán enterrados como mártires. Luego, otra voz, grave y lejana, con un evidente metalizado de distorsionador. Bien, lo has hecho bien. Cuando todo termine, no te faltará tu parte. La grabación terminó. En el auditorio, un silencio absoluto. El subdirector Zhao, pálido, temblaba por completo. Lo miré con los ojos muy abiertos, los labios temblorosos. Quería decir algo, pero no podía pronunciar ni una palabra. El expolicía me miró asintiendo ligeramente, y luego se volvió hacia todos en el escenario. Su voz, aunque envejecida, era clara, palabra por palabra. Me llamo Zhou Beiwo. Número de placa 0718. Retirado por discapacidad, ahora barro en el departamento provincial. Todos estos años he esperado una oportunidad, una para sacar la verdad a la luz. Ahora, ha llegado. Dos hombres con uniformes de inspección disciplinaria se levantaron desde la última fila. Se acercaron al subdirector Zhao y le mostraron sus credenciales. Vicedirector Zhao, está acusado de graves violaciones disciplinarias. Acompáñenos. El vicedirector Zhao es levantado de su silla y arrastrado hacia afuera. De repente forcejea y mira hacia atrás, hacia un rincón. Sus ojos están llenos de miedo y súplica. ¿Qué está mirando? K también es levantado y llevado hacia afuera. Al pasar a mi lado, sonríe de repente. Una sonrisa tan siniestra. ¿Crees que has ganado, Lin Zen? No sabes nada. Observo su espalda mientras es arrastrado. No siento ni un ápice de alivio. Zen Fen ha muerto, yo estoy vivo. Pero la última frase de K se clava como una espina en mi corazón. La sala de interrogatorios está brillantemente iluminada. K está sentado frente a mí, con esposas en las muñecas. Pero no hay miedo en su rostro, solo desprecio. ¿Quién es el búho nocturno? Al verdadero búho nocturno nunca lo atraparás. ¿Acaso hay alguien más detrás del vicedirector Zhao? Él sonríe aún más ampliamente y levanta la vista hacia el techo. Su mirada no parece estar viendo la pared, sino un lugar lejano. Me levanto de golpe y sigo su mirada. No hay nada en el techo, pero en la esquina de la pared hay un pequeño punto negro discreto. Es una cámara. Y es una cámara con conexión remota a Internet. En este mismo instante, apunta directamente a la sala de interrogatorios. La luz roja detrás del lente parpadea. Está funcionando. Salgo corriendo y agarro al guardia de la entrada. ¿Dónde está el terminal de monitoreo de esa sala de interrogatorios? El guardia duda un segundo. En el centro de monitoreo del segundo piso. Subo corriendo al segundo piso y abro la puerta del centro de monitoreo. Hay filas de pantallas. En una de ellas, justamente se ve la sala de interrogatorios. K está sentado allí, con esa sonrisa siniestra en el rostro. En la esquina superior derecha de la pantalla hay una pequeña ventana, es el indicador de conexión remota. Alguien está observando este interrogatorio a través de la red. Reviso los registros. Los dedos del técnico vuelan sobre el teclado. La dirección IP rastrea hasta un servidor en el extranjero. La otra parte ha configurado múltiples saltos, pero el terminal del último inicio de sesión muestra que hace un momento alguien accedió al sistema a través de una llamada de WeChat. Una llamada de WeChat. La frase de K cruza mi mente. Al verdadero búho nocturno nunca lo atraparás. Él está en algún lugar, mirando esto a través de WeChat, viendo cómo sus hombres caen en la red, viendo esta farsa. Quizás en este momento está sosteniendo una copa. Disfrutando de la obra que él mismo ha dirigido. Un escalofrío me recorre. La muerte de Zen Fen, la captura de Kai del vicedirector Zhao. Todos son solo piezas que ha descartado en su tablero. El verdadero cerebro detrás de todo aún se esconde en las sombras. Y él sabe de mí.
Sabe que sigo vivo, que he llegado hasta aquí. ¿Qué hará? Mi teléfono suena de repente. Es un número desconocido. Contesto. Del otro lado llega una voz grave, procesada por un distorsionador, imposible de distinguir si es hombre, mujer, joven o viejo. Pero cada palabra cae como un cubo de hielo por mi cuello. Linzen, felicidades por ganar la primera ronda. El juego apenas comienza. Suena un tono de cuelgue. Salgo disparado para intentar rastrear el número, pero sé que no lo encontraré. Esa persona, si se atrevió a hacer esta llamada, no dejaría ningún rastro. Estoy de pie en el pasillo del edificio de la fiscalía. Afuera, la noche espesa. A lo lejos, las luces de miles de hogares. Pero sé que en algún rincón de esa oscuridad hay un par de ojos mirándome fijamente. La sombra no ha sido atrapada. El verdadero búho nocturno sigue ahí. Pero el caso está cerrado. Kai y el vicedirector Zhao han sido llevados. Los de arriba dicen que es un secreto de máxima seguridad. Prohibido seguir investigando, prohibido seguir preguntando. Me ordenan tomarme unas vacaciones indefinidas. Mañana, protección de los superiores. La oficina municipal me ordena callar. Lin 11 me espera a la salida del edificio de la fiscalía. Lleva una gabardina color crema. Ha adelgazado mucho. Al verme salir, no dice nada. Solo se acerca y me toma del brazo. Su mano está muy fría, tiembla ligeramente. Vamos a casa. Esa palabra, casa, dicha por ella, se clava como una aguja en mi corazón. Ese hogar que una vez estuvo lleno de micrófonos ocultos y asesinos. ¿Todavía se le puede llamar hogar? Pero aún así regresamos. En el instante en que abro la puerta, cada músculo de mi cuerpo se tensa. Lin 11 camina delante de mí. Enciende todas las luces, abre todas las cortinas, deja que la luz del sol entre en cada rincón. Luego me mira y sonríe. Lo he revisado. No hay nuevos micrófonos. ¿De verdad? La miro fijamente. No confío en nadie, pero confío en ella. Recorro cada habitación, reviso personalmente cada rincón. Detrás de la lámpara, dentro del enchufe, entre las capas del colchón. Efectivamente, no hay nada. Este hogar, que una vez estuvo lleno de trampas, por fin nos pertenece verdaderamente. Lin 11 entra en la cocina y empieza a cocinar. Yo estoy sentado en la sala y oigo el sonido de cortar verduras. Instintivamente me levanto, con la mano sobre el mango del cuchillo. Pero pronto me doy cuenta de que el ritmo no es el correcto. No es código Morse, solo es cortar verduras normal. Toc, 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 sin ningún patrón. Me siento lentamente y aparto la mano del cuchillo. Lin 11 sale con platos y bandejas. Cerdo estofado en salsa de soja, pescado agridulce, salteado de verduras. Todo lo que me gusta comer. Se sienta y me sirve la comida. Los palillos dejan la comida en mi tazón. Bajo la cabeza y como. Mientras como, siento la nariz amarga. 7 años. 7 años enteros sin haber comido su cocina. De repente, ella extiende su dedo y golpea suavemente la mesa 2 veces. Levanto la cabeza para mirarla. Ella sonríe con ternura, pero sus ojos están enrojecidos. Conozco ese ritmo. No es huye rápido. Es te amo. Siento la garganta como si estuviera obstruida. Bajo la cabeza y como arroz con fuerza para que no vea mis ojos. Después de comer, saco el tablero de ajedrez de mi mochila. El tablero que traje del aeropuerto. Las piezas aún tienen las marcas de los golpes que intercambiamos entonces. Lin 11 está a mi lado, mirándome. Busco pegamento y pego la pieza que se rompió. Limpio el tablero. Luego coloco el tablero en la pequeña mesa del balcón. Lin 11 se acerca y se sienta frente a mí. Jugamos una partida de ajedrez. La luz del sol brilla sobre el tablero y sobre su rostro. Sus pestañas tiemblan suavemente entre las sombras de la luz. Voy a solicitar un traslado a un puesto administrativo. Ya no haré trabajo de campo, solo trabajaré en la oficina de la municipalidad. Su mano, sosteniendo una pieza, se detiene por un segundo. No dice nada, solo continúa moviendo la pieza. Pero su mano tiembla ligeramente. Volví a decirle que a partir de ahora podría volver a casa todos los días. Ella bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre el tablero de ajedrez, empapando su ropa sobre la línea del río. Levantó la vista para mirarme, se secó la cara con la manga y sonrió igual que cuando nos casamos. Esa tarde nos sentamos en el balcón. Tomando té, jugando al ajedrez y tomando el sol, como una pareja de jubilados común. El sol se fue poniendo lentamente, y el horizonte se tiñó de un color naranja rojizo. Lin 11 se apoyó en mi hombro y se durmió. Dormía profundamente, con el ceño relajado. Estos 7 años, ¿nunca había dormido bien? Le puse mi chaqueta encima y me quedé inmóvil, hasta que la oscuridad cubrió por completo el cielo. Por la noche, acostado en la cama, mantuve los ojos abiertos. A mi lado, Lin 11 respiraba de manera uniforme, profundamente dormida, pero yo no podía conciliar el sueño. 7 años de hábito me impedían bajar la guardia por la noche. Justo entonces, mi teléfono vibró. Lo tomé y vi que era un mensaje cifrado, de un número desconocido. Pero el nombre en la nota me hizo estremecer. Zhang Lie, otro compañero de la academia de policía, junto con Zheng Fen. Después de que nos separáramos, se fue a la frontera y nunca más lo vi. El mensaje solo tenía 2 palabras, sálvame. Me quedé mirando esas 2 palabras, apretando el teléfono con los dedos. A Zhang Lie le había pasado algo. Giré la cabeza para mirar a Lin 11.
Dormía profundamente, con una leve sonrisa en los labios. Estaba teniendo un sueño feliz, un sueño sin asesinos ni micrófonos. Poco a poco, bajé el teléfono y dejé el dedo sobre la tecla de eliminar. Si respondía, si iba a salvarlo, ¿qué sería de Lin 11? ¿Qué sería de este hogar? ¿Y si no le respondía? Moriría, igual que Zen Fen, en un lugar que yo desconocía. Cerré los ojos, respiré hondo y presioné la tecla de eliminar. El mensaje desapareció, la pantalla quedó en calma. Dejé el teléfono en la mesita de noche, cerré los ojos, pero no dormí en toda la noche. Al amanecer, me levanté. Lin 11 todavía dormía. Salí de la cama sigilosamente, abrí la puerta para ir a comprar el desayuno, y al abrirla me quedé paralizado. En el suelo, frente a la puerta, había un paquete envuelto en papel de estraza. No tenía sello ni dirección, solo 3 palabras, para Lin 11. Me agaché y lo abrí. Dentro había una placa de policía, con el número 00217. Era la de Zhang Lie. Debajo de la placa había una cinta de cassette, manchada de sangre oscura. Ya estaba seca, pero seguía siendo impactante. Tomé la cinta, con las manos temblando, y entré a buscar la vieja grabadora. Presioné el botón de reproducción. La cinta hizo unos segundos de ruido estático, y luego se escuchó la voz de Zhang Lie. Entrecortada, como si alguien le apretara la garganta: Lin Zen, ahora solo tú puedes limpiar mi nombre. Dicen que tráfico drogas. Que soy un topo. No es cierto. En la frontera encontré algo. Sin necesidad de hablar, era más fluido que con palabras. Al atardecer, llegamos a un valle. El lugar marcado en el mapa estaba justo adelante. Y luego, el silencio absoluto. Me quedé en la sala de estar, helado. La grabadora seguía sonando con estática. Lin 11 salió del dormitorio, vio mi expresión. Se acercó, miró la placa, la cinta manchada de sangre. No dijo nada, solo me agarró la mano con fuerza. Afuera, el sol se levantaba, y sus rayos golpeaban la placa, haciéndome doler los ojos. Me quedé en la sala de estar, apretando la cinta ensangrentada en mi mano. La voz de Zhang Lie aún resonaba en mi cabeza. Solo tú puedes limpiar mi nombre. Pero ni siquiera dejó una dirección. ¿Cómo iba a encontrarlo? Lin 11 soltó mi mano y entró al dormitorio. Salió con una llave de coche en la mano. Puso la llave en mi palma, y sus dedos rozaron suavemente mi mano. Vayas donde vayas, iré contigo. La miré, con la garganta apretada. Quise decir que no podía llevarla, que era demasiado peligroso. Pero ella habló primero, con voz muy suave: en el maletero te preparé el equipo. Abrí la boca, pero no pude hablar. Ella ya lo había adivinado, sabía que iría, así que lo preparó todo con antelación. ¿Cuánto había aprendido esta mujer en estos 7 años? Tomé su mano y salimos. Abrí el maletero, todo estaba ordenado: 2 chalecos antibalas, 2 pistolas, suficientes municiones. Y algunas raciones de comida y agua. En el fondo, un mapa, con un lugar en la frontera marcado con un círculo rojo. Levanté la vista para mirarla. Ella señaló una pequeña letra en la esquina del mapa, una nota de Zhang Lie. Un código que solo ella y yo podíamos entender. Había escondido la dirección en la placa, y yo no lo había notado. Lin 11 me miró, con los ojos enrojecidos, pero su mirada era firme, sin rastro de vacilación. Subimos al coche y arrancamos. En el espejo retrovisor, la casa se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la niebla matutina. 3 días después, llegamos a la frontera. Aquí las montañas eran altas y los bosques densos, la niebla lo envolvía todo. El aire olía a hojas podridas y húmedas. A lo lejos se oían disparos. No sabía si eran de policías antidroga o de narcotraficantes. Saqué el mapa de Zhang Lie. El lugar marcado estaba en lo profundo de las montañas. Incluso desde el pueblo más cercano, se tardaba un día en llegar. Sin dudarlo, nos adentramos en la montaña. Lin 11 me seguía, con pasos ligeros. Durante todo el camino, nos comunicábamos con señas: movimiento adelante, detenerse y observar, seguro, continuar. Sin hablar, había más complicidad que con palabras. Al atardecer llegamos a un valle, el lugar marcado en el mapa estaba más adelante. Levanté los binoculares y vi unas cabañas de madera, con guardias y patrullas, algunos con rifles. No eran traficantes comunes, eran mercenarios entrenados. Le pasé los binoculares a Lin 11. Ella los miró y su rostro se volvió sombrío, pero no tuvo miedo. Solo apretó mi mano. Esperamos a que oscureciera y nos acercamos sigilosamente. Le indiqué con señas mi plan: yo atraeré el fuego desde el frente, tú rodeas por detrás y buscas a Zhang Lie. Ella negó con la cabeza, aferrándose a mi manga: no, es demasiado peligroso. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano. Señalando el arma en su cinturón: confío en ti. Asintió mordiéndose los labios. Tenía lágrimas en los ojos pero no cayeron. Al cambiar el turno a las 2 de la madrugada, toqué la parte frontal de la cabaña y disparé. El disparo rompió el silencio. Todos esos mercenarios se precipitaron hacia mí. Disparé mientras retrocedía para alejarlos. Apenas me había alejado unos metros cuando de repente sonaron disparos densos detrás de mí. Era la dirección de Lin 11. Mi corazón latía con fuerza, di media vuelta y corrí de regreso. Al atravesar el bosque, vi a Lin 11 agachado detrás de una gran roca, disparando hacia la cabaña. Él me vio y señaló detrás de la cabaña, donde había una entrada a un sótano.
Derribé a uno de un disparo y corrí a levantar la tabla de madera. Dentro estaba oscuro y olía a sangre. Salté y encendí la linterna. Una persona yacía acurrucada en una esquina, cubierta de sangre. Zhang Lie levantó la cabeza, sus ojos turbios me miraron. Sus labios temblaban sin poder hablar. Lo cargué a la espalda y trepé. Lin 11 nos esperaba arriba. Apenas habíamos salido del sótano cuando de repente se encendieron una docena de reflectores a nuestro alrededor. La luz blanca cegadora me impidió abrir los ojos. Decenas de cañones nos apuntaban desde todas direcciones. Estábamos perdidos. Una figura salió de entre las luces. Era alto y delgado, vestía una gabardina negra. Caminaba muy despacio, como si estuviera paseando. Se detuvo a 5 metros de mí. Levantó la mano y esos tipos realmente bajaron las armas. Lo miré fijamente sin poder verle el rostro. La luz era demasiado intensa, solo podía distinguir su silueta. Habló con voz grave. Lin Zhen, por fin nos encontramos. Esa voz era exactamente igual a la del teléfono. Este era el verdadero búho nocturno. Sonrió y levantó lentamente la mano, quitándose la máscara del rostro. Bajo la luz, su cara se fue aclarando poco a poco. Sentí como si me hubieran drenado toda la sangre. Esa cara era extremadamente parecida a la mía. En mi cabeza resonó un estruendo. Imposible. Él me miró y se rió aún más contento. En esa risa había locura y rencor. ¿Cómo no lo imaginaste? ¿Tu madre no te dijo que tenías un hermano mayor? Lo miré fijamente sin poder hablar. Él dio un paso adelante. Hace 30 años, él se llevó contigo. Me abandonó en esa choza destartalada. Yo solo tenía 5 años, buscaba comida entre la basura. Después, unos traficantes de personas me vendieron al extranjero. ¿Sabes cómo he vivido estos 30 años? Mi garganta se secó, las palabras salieron como exprimidas entre los dientes. Entonces te vengas. Por eso quieres destruirlo todo. Él se rió. Se rió hasta que le salieron lágrimas. ¿Venganza? ¿Carrera? No, no creé esta red por tu culpa. Solo que por casualidad descubrí que mi hermanito se había convertido en policía y que había llegado hasta mí. El cielo realmente sabe cómo bromear. Caminé paso a paso hacia adelante. Lin 11 me tiraba desde atrás, pero no le hice caso. Llegué a 3 metros de él. Lo miré a la cara, era como mirarme en un espejo. En mi corazón surgió un sentimiento indescriptible. Él inclinó la cabeza y me miró. ¿Qué? ¿Quieres matarme? Vamos, dispara. Igual que matas a los malos. Mata a tu propio hermano mayor. Mi mano estaba sobre la culata del arma, no me moví. De repente, él dio un paso adelante y se acercó a mi oído. ¿Crees que como murió Zhen Fen? ¿Crees que por qué incriminaron a Zhang Lie? La sangre se me subió a la cabeza de golpe. Él retrocedió un paso, abrió los brazos y se rió a carcajadas. ¿Te creyeron, sabes? Esos policías, esos superiores. En cuanto lo dije, lo creyeron. Porque estabas demasiado metido. Porque te pareces demasiado a mí. Hace tiempo que sospechaban de ti. Mi cabeza zumbaba. Recordé la sonrisa siniestra de Lao Ka cuando lo atraparon. Recordé la mirada del director Zhao Fu antes de que se lo llevaran. Recordé esas órdenes de suspensión indefinida. Realmente sospechaban de mí. Él seguía riendo, pero de repente desenfundó y apuntó con el arma a Lin 11, que estaba detrás de mí. Sin dudarlo, desenfundé y disparé. ¡Bam! El disparo resonó en el valle. Él miró hacia abajo, a su propio pecho. La sangre se filtraba entre sus dedos. Me miró, sin ira en los ojos, solo una extraña liberación. Con una sonrisa en los labios, cayó hacia atrás. Me quedé quieto, el cañón del arma aún humeaba. Lin 11 corrió a sostenerme. Zhang Lie yacía en el suelo, jadeando. Los mercenarios se miraron unos a otros. De repente, uno tiró el arma y salió corriendo. Los demás lo siguieron, dispersándose. Caminé lentamente hacia él y me agaché. Estaba tirado en el suelo, con los ojos aún abiertos. Al verme, sus labios se movieron. Gracias. Sostuve su mano hasta que se fue enfriando lentamente. Salió el sol. La luz dorada iluminó el valle, iluminó su rostro, ese rostro tan parecido al mío. Me levanté, guardé el arma, cargué a Zhang Lie, y con Lin 11, me fui. Después de caminar un buen trecho, miré hacia atrás. Él seguía allí tirado, como un niño abandonado. Un mes después, todo estaba aclarado. Lao Ka, el director Zhao Fu y toda la red extranjera fueron desmantelados. Se demostró la inocencia de Zhang Lie. Cuando se recuperó, regresó a la frontera, diciendo que ese era su campo de batalla. Presenté mi solicitud de baja, y los superiores ya la aprobaron. Ese día, Lin 11 vino a buscarme. Al salir por la puerta principal del departamento provincial, el sol brillaba espléndido. Volvimos a esa casa. Nada había cambiado en ella, solo faltaban los 15 dispositivos de escucha. Faltaban esos ojos ocultos en la oscuridad. Lin 11 plantó un árbol en el patio, un árbol de osmanthus. Dijo que en otoño el patio entero olería fragante. Saqué ese marco de fotos, el que había traído de aquella sala de juegos abandonada. El marco aún tenía las marcas de los golpes que dimos entonces. Lo limpié cuidadosamente con la mano. Cavé un hoyo debajo del árbol. Enterré el marco. Lin 11 se quedó a mi lado mirándome, sin decir nada. Ella lo entendía.
Esto es enterrar esos 7 años y también recordarlos. Linonce todavía cocina en casa, y nosotros vamos al mercado de verduras al atardecer. Como cualquier pareja común, un año después ella quedó embarazada y dio a luz a una hija. Ojos como los de ella, nariz como la mía. En el otoño en que nuestra hija cumplió 3 años, florecieron los osmanthus, y todo el patio estaba perfumado. Ella jugaba bajo el árbol, cavando tierra con una palita, pero de repente gritó, «Papá. Ven rápido». Me acerqué, y en su mano sostenía algo. Estaba sucio, pero pude ver que eran 10 piezas de ajedrez. Esa pieza de rey. La levantó y me preguntó, «Papá, ¿qué es esto?». Me agaché y la levanté, mirando esa pieza de ajedrez que nunca había manchado sangre ni enterrado tierra, mirando ese árbol de osmanthus. Mirando a Linonce, que sonreía de pie en la puerta. El sol de la tarde nos bañaba con calidez. Besé la sonrisa de mi hija. Esto es lo que papá y mamá, y un grupo de tíos, protegen con sus vidas. Mi hija asintió sin entender del todo, apretando el rey en su pequeña mano. El aroma de los mantus flotó. Flotó muy, muy lejos.